pero se le puede formular un reproche de culpabilidad. No, porque es inimputable. Pero si es una bomba de tiempo, tampoco se la puede dejar libre. Entonces, ¿qué se impone ahí? La medida de seguridad, que tiene una característica a diferencia de la pena, es indeterminada. ¿Cuánto puede durar? Todo el tiempo que sea necesario, eso lo dirán los expertos, ¿no? Ninguno de los que estamos ya en este auditorio, que ya es importante también numéricamente, podemos decir, no, con 10 años, con 20 años, no. Por eso tiene sentido hoy la discusión en Alemania y en España en el tema de la medida de seguridad postdelictual. Entonces yo concluyo diciendo, esa persona que es inimputable sí comete delito. Y por eso dejo reservado el juicio de culpabilidad. Lo extraje hace 40 años de la aceptación del delito como conducta típica, antijurídica y culpable, más allá que así lo diga el artículo 18 del Código Penal ecuatoriano, así lo dice también el Código Penal colombiano y otros códigos. Pero de cara a la realidad, si aceptamos que una persona inimputable sí comete delito y se le impone una medida de seguridad, entonces la culpabilidad no forma parte, no es contenido de ¿qué? De la teoría del delito. ¿Qué es lo que hay que determinar en un proceso penal? Que hay una manifestación de conducta que es típica. Para mí los elementos objetivos del tipo penal, la manifestación de conducta, más la determinación de un resultado y el nexo causal entre la conducta y el resultado, no pueden faltar en un proceso penal. Estos son los elementos objetivos del tipo penal. Si usted me pregunta, y yo sostengo, a partir de ese momento comienza a hacerse inferencias, presunciones. Si una persona está cerca de otra y le dispara a corta distancia con un Magnum 44, lo impacta y lo mata, tenemos una manifestación de conducta, un resultado y una relación de causa-efecto entre la conducta y el resultado. Debemos presumir razonablemente que hubo un actuar doloso. Claro, por supuesto. ¿Qué pasa con la antijuricidad, que es un juicio de reproche o de valor del acto típico? En casos como ese, para mantener el ejemplo, debemos nosotros, prima facie, llegar a la conclusión que la conducta es antijurídica, que no actúa amparado en una causa de justificación. Las causas de justificación están allí, las podemos mirar, revisar, pero tienen que estar probadas en un proceso o inferirse las circunstancias que acompañan el acto, porque si alguien está siendo cometido, está siendo asaltado, el delincuente lo apunta con un arma, él tiene otra arma, dispara y lo mata, bueno, en las propias circunstancias que rodean al acto se puede inferir que actúa en legítima defensa. Y si actúa en legítima defensa, no comete delito. ¿Hemos hecho alguna referencia a la culpabilidad? Ninguna. Decía el trabajo, el legado que nos dejó Reinhard Frank. El dolo y la culpa pueden ser medibles. Se actúa con dolo o se actúa con culpa. El juicio de culpabilidad, que para mí, para muchos, incluso pensaría que en la misma línea está el profesor Raúl Zaffaroni, cuando habla del reproche de culpabilidad en el sentido de que se puede reprochar con más o con menor intensidad la culpabilidad, y eso va a determinar la posibilidad ¿de qué? De atemperar o morigerar o determinar la pena. A mayor culpabilidad, porque a mayor reproche, es el concepto normativo que nos dejó Frank, debe imponerse una pena mayor. Es la culpabilidad el presupuesto para la determinación de la pena, no me quepa duda. Y esto revisaba en uno de los trabajos monográficos del profesor Reinhard Frank sobre la concepción normativa de la culpabilidad, y ahí surgió una expresión que es para muy honda reflexión. Él hablaba de las circunstancias concomitantes. Él no hablaba del error de prohibición. Las circunstancias concomitantes, las que acompañan al acto. Y me pareció formidable. 1907 decía, no es igual la situación de una persona, y situaba el caso, cometían el mismo delito, pero el uno estaba en la situación de una grave afectación económica, con mujer enferma, con hijos en inasistencia hasta alimentaria, y cometía un delito contra la empresa.
Y el otro caso, el contador que se daba la buena vida, la buena farra, y también cometió un delito contra la empresa. Y a mí me pareció extraordinario releerlo a Franz cuando él habla de las circunstancias concomitantes. Y él decía, no es lo mismo la situación de esa persona que está con una situación económica de mucha gravedad frente a la situación del contador que goza de bonanza económica. Y él decía, por eso el reproche de culpabilidad tiene intensidad. Pienso yo que es una herencia que nos dejó Franz a la que hay que retomar. Y él decía, no debe haber el mismo reproche en un asesinato que, por ejemplo, en un aborto cuando es punible, o en la asistencia al suicidio. Él habla, hay circunstancias concomitantes o que acompañan a la manifestación de conducta. Sinceramente yo esto de las circunstancias concomitantes no lo he vuelto a encontrar en ningún otro autor, y por eso digo es extraordinario. Y coincidimos en que el reproche de culpabilidad puede ser mayor o menor, y esto puede terminar en su momento la determinación del monto de la pena, tema al que podría reconducirme de alguna forma. Pues bien, hay dos temas que me parecen interesantes en lo que se me sugirió y propuso que abarcara el tema de la imputación, pero yo digo, a ver, pero referido a la tipicidad, donde tenemos que referirnos al autor de una conducta, hay un tema central muy, pero muy importante, con diferentes aplicaciones, que es el que tiene que ver el caso de la autoría mediata. Sí, la autoría mediata es construcción del profesor Claudio Roxin, y cuando reviso, porque Autoría y dominio del hecho es la obra emblemática, casi 1000 páginas, yo tengo la edición 9ª, me parece, del 2016, donde ya el profesor Roxin incluso hace un abordaje de los delitos de infracción de deber a los que se va a referir luego el profesor Basílico. Pero, ojo, a veces hay la referencia equivocada. Se dice que el profesor Roxin se había referido a la autoría inmediata y que después el concepto de la autoría inmediata se lo aplicó en Israel al caso Eichmann. No, a la inversa. El caso Eichmann había sido resuelto en 1962. Pero el profesor Claudio Roxin, a él le preocupaba cuando se juzgaba a los criminales de guerra nazi que se los juzgara por una figura como de instigación. Y sobre esto les digo, no hay uniformidad. Otro gran profesor argentino, como es el profesor, sin duda, don Enrique Bacigalupo Zapater, él es más seguidor de la línea roxiniana, como Stratenberg y otros más. Pero, por ejemplo, el profesor Günther Jakob de la Universidad de Bonn, que también es formidable, extraordinario, el profesor Jakob se aparta y él habla de la coautoría, él no acepta la autoría inmediata. Y nuestro querido amigo el profesor Zaffaroni, él habla de la instigación. Y cuando yo converso a Raúl, le digo Raúl por el cariño que le tengo, él se sonroja y se pone como acostumbra Raúl, yo le digo que es como un hermano mayor, pero le digo un poquito mayor, nada más Raúl, no mucho, y se sonríe. Porque me dice coloquialmente, mira, precisamente la forma como se ha manipulado la autoría inmediata de Roxin, a mí me llevó hace muchos años a no tomar partido por mostrarme partidario de la teoría de Roxin. Yo le cito como ejemplo el caso en Argentina, cuando se juzga, por ejemplo, a miembros de la dictadura militar. En los tribunales de los primeros niveles se aplicó la autoría inmediata del profesor Roxin, como se llama también a veces, autoría por dominio de organización o en aparato organizado de poder. Pero al final de la jornada en los tribunales de alzada en Argentina no se admitió la tesis de la autoría inmediata. Pero claro, por supuesto que fueron condenados. Y le doy, en Perú, la situación cuando se juzga al presidente Fujimori, en el primer caso, como anillo al dedo calzó allí la teoría de autoría inmediata, pero en otro proceso contra Fujimori se aplicó la otra vertiente del profesor Roxin de esa obra ecuménica, que es autoría de dominio del hecho, que fue condenarlo a Fujimori por delito de infracción de deber. Entonces, la propia jurisprudencia de un país como Perú, que maneja
hay buenos juristas peruanos, muy bien la doctrina, ha hecho que en su momento los tribunales al resolver hayan adoptado una posición no uniforme. No se consideró vinculante ni un antecedente, no, se lo juzgó por delito de infracción de deberes. El profesor Roxin, y destacamos lo más importante de su construcción, yo diría que hay 4 segmentos, porque se habla de un poder de mando o una estructura de poder organizada. Pero ese es el primer componente. Pero el segundo componente es que haya un apartamiento del Estado de Derecho. El otro componente es el de la fungibilidad de los ejecutores. Como dice también el profesor joven argentino Matías Bailone, el autor fungible. ¿Ya? Entonces, hay un autor de escritorio que es el que tiene el dominio del hecho y autores fungibles que son los ejecutores materiales. Y hay una elevada disponibilidad para cometer ese tipo de delitos. Claro, esa construcción la hace el profesor Roxin tomando en cuenta lo que significó un episodio lamentablemente funesto del nacionalsocialismo alemán, donde incluso hubo notables juristas, por supuesto que sí. Entonces, sostenía Roxin que para evitar la impunidad era necesario trabajar con esta construcción del autor mediato a través de un aparato organizado de poder. Porque, claro, el nacionalsocialismo alemán se apartó del Estado de Derecho, ¿sí? Convirtió en política de Estado el exterminio de ciertos grupos de personas, sí. Y ojo, en este tema de la autoría mediata a través de aparatos organizados de poder, no hay un solo autor mediato. Y eso es interesante, porque entonces alguien puede decir, pero si era Eichmann, ¿qué pasaba con Grimmel o qué pasaba con los demás? Himmler. No, puede haber más de un autor mediato. No se requiere uno solo. Igual, los autores fungibles, si no dispara el capitán, dispara el teniente, etc. Pero fíjense que este tema incluso de la obediencia debida, un tema que se discutió, también lo discutieron mucho en Argentina, y por el tema, por ejemplo, de las leyes de punto final y obediencia debida, que en un momento dado una Suprema Corte las declaró constitucionales, y que otra Suprema Corte, por eso dije, no está escrito en piedra. Digo que no, porque en la línea del derecho internacional de los derechos humanos, las graves violaciones a derechos humanos se consideran imprescriptibles. Claro, es una Corte Nacional Argentina de una época y la otra es una Corte en la época que ya estaba el profesor Zaffaroni. Entonces, se declaró en la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida, y se dio paso a una gran cantidad de procesos penales, de los cuales algunos de los genocidas se han muerto en la cárcel, otros han sido condenados por vida, etc. No es tan sencillo el tema, yo sé que no es. El mismo Juan Bustos Ramírez se pronunciaba por la imprescriptibilidad, legitimaba los tribunales de sección como los de Nuremberg y de Tokio. El profesor Jiménez Azúa era contrario a los tribunales de sección porque la ley debe disponer para los venideros, se creó una ley, se crearon tribunales, pero esa ha sido la discusión a lo largo de la historia. Y el profesor Bustos Ramírez, en una ocasión, en un coloquio, estaba también Raúl Zaffaroni, estábamos en UNAM de México, y cuando él habló de que él era partidario de la imprescriptibilidad, por ejemplo, de las graves violaciones de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, que no iban a borrarse nunca, claro, eso trajo algún resquemor, y él dio una explicación y dijo, es la única manera como los genocidas les llega el mensaje de que su conducta jamás será impune, no obstante el tiempo que pase. Y yo creo que en una línea parecida actuó la Corte Nacional Argentina cuando declara la nulidad de la ley de punto final y obediencia debida. Entonces, eso viene a ratificar lo dicho hace un momento, de que no siempre esa jurisprudencia es tomada con criterios vinculantes, no, puede haber otro cambio de actitud y de criterio. Pues bien, en esto y en el comentario que alguna vez conversábamos con el profesor Zaffaroni sobre el tema de la manipulación de la doctrina. Ha pasado en Brasil en el caso Mensalao, que era un caso de delito de cohecho en la Cámara de Senadores, diputados, tema político. Pero allí le pareció lo más cómodo aplicar la teoría de autor mediato. Y el profesor Roxin fue en su momento a Brasil
acompañado del profesor Luis Greco, su alumno, y le dio una reprimenda a los jueces y juristas y fiscales brasileños. Le digo, ustedes dicen lo que yo no he dicho. Aquí no había el apartamiento de un Estado de Derecho, se trataba de delitos de cohecho. Y ustedes le aplicaban la teoría del autor mediato, forzando la aplicación de lo que yo he propuesto. Y esto ratifica lo que comentaba con el profesor Zaffaroni, lo difícil que es a veces tomar partido, porque se puede prestar esto para la manipulación. Entonces, alguna vez pasó en Ecuador y podía ser más grave. Simplemente la Fiscalía, como titular de la acción penal en el modelo acusatorio, hizo una acusación, así se mantuvo todo el proceso, y acusó autoría inmediata por dominio de organización. Así se practicó la prueba, así se ejerció el derecho al contradictorio. Pero cuando el tribunal va a resolver, el tribunal del juicio, ¿qué dice? En 2021. Es interesante la propuesta de la Fiscalía, pero nosotros que somos los jueces, se apartaron del criterio de la Fiscalía y dijeron, para nosotros lo que hay es delito de infracción de deber. Pero en ese momento se rompió el principio de congruencia. Habría que revisar Fermín Ramírez versus Guatemala del 2005. La acusación era por autoría inmediata por dominio de organización y terminaba la condena por delito de infracción de deber. Entonces, por supuesto que hubo indefensión total. Y hay otros casos del sistema interamericano de derechos humanos. Pero mencionaba el de Fermín Ramírez porque es muy emblemático, pero eso pasa cuando los tribunales manipulan también el criterio doctrinario y la aplicación de ese criterio doctrinario. Hay tela para cortar, a algunos no les puede gustar en Argentina la teoría de la autoría inmediata, a otros sí, a otros les satisface más lo que diga el profesor Zaffaroni, lo que diga el profesor Jacob. ¿Sí? Ahí no nos ponemos de acuerdo y está bien. Esa es la democracia participativa de la academia además. Ahora, ¿qué es lo que importa? El fiscal, el juez, el magistrado, el abogado litigante tiene que manejar bien la teoría doctrinaria. Si no es un enredo, no la entiende, no la puede expresar, igual que cuando hablamos, simplemente para referir la importancia que tiene, por ejemplo, en el proceso penal, porque en el marco teórico podemos tener muchas cosas, pero de cara a la realidad habría que ver si los hechos están debidamente o no probados. Y hay un arsenal de información sobre razonamiento probatorio, sobre argumentación jurídica, que es un tema que la garantía de motivación de la sentencia, que es un tema que tienen que manejar, tenemos que manejar los abogados que seguimos litigando, los que son fiscales, defensores públicos, los que son jueces, son magistrados, porque si no hay un correcto manejo de la prueba, toda la teoría, toda la doctrina va a ser de difícil aplicación, porque no tenemos cómo encontrar la coincidencia entre lo que dice la doctrina y lo que dice la prueba. Y queda un segmento de referencia con respecto a la imputación objetiva. Algunos son radicales, contrarios totalmente, pero aún siendo contrario, ese amigo mío como Luis Gracia Martín decía, porque Luis falleció, que era la construcción doctrinaria probablemente más importante de esta segunda década del siglo XXI. Aunque el mismo profesor Roxin dice que para el siglo XIX se hablaba de imputación objetiva por el tema de la determinación del nexo causal, pero pasa más de un siglo y deja de discutirse y toma vigencia y hoy está, yo diría, en el punto alto de la discusión y en el punto alto de la aplicación. Yo guardo mucha consideración, por supuesto, no solo para el profesor Claudio Roxin, también para el profesor Günter Jacob y otro notable profesor alemán, Wolfgang Fritz, que también trabaja con el tema de imputación objetiva. Y en esto, para que vean que hay paridad de género, la profesora Ingeborg Puppe es extraordinaria, hay que leerla despacio para comenzar a entenderla en el tema de la imputación objetiva. Y la profesora Orcoy Vidasolo, también de la Universidad de Barcelona, estaba muy cerca de Juan Busto Ramírez, son extraordinarias. Y hay otra profesora, Elena Larrauri, también ha trabajado con el tema de imputación objetiva, o sea, hay una cantidad de autores, hombres y juristas, mujeres también, que han enseñado y siguen enseñando mucho.
¿Qué es lo que nos recuerda el profesor Roxin? Dice, y es muy cierto, vivimos en una sociedad de riesgo. Y yo le digo a los alumnos a veces, tomar el vehículo para dar clase implica un riesgo. Que el vehículo esté en buen estado, que las vías que las vías estén en buenas condiciones, que la gente respete manejar a la defensiva, etcétera, y tomamos el vehículo para cumplir una actividad. Tomar un avión, subir al ascensor, todo implica nada. Es una sociedad de riesgo. Pero, como bien dice en esto también el profesor Yaco, si no asumimos el riesgo, la sociedad tendría que paralizarse. Usted ya no toma un pasaje para ir en avión, no baja las escaleras, no baja el ascensor, no va a la calle. Se va a enjaular porque dice, cuidado, va a pasar un accidente, alguien me atropella, no respetan los semáforos en rojo, en verde, etc. Entonces, se decanta el profesor Roxin y también el profesor Yaco, que al afirmar el primer componente de la teoría de la imputación objetiva, ¿cuál es el riesgo socialmente permitido? ¿Cuál es el riesgo socialmente permitido? Y cuando doy conferencias para colectivos de médicos, yo le digo, ustedes los médicos tienen que tener mucho cuidado, porque ustedes, y yo le digo, al que más sabe, más se le exige. Era una apreciación que tenía el profesor Belsen en cuanto a reproche y culpabilidad. Al que más conoce, le es más exigir un comportamiento adecuado del derecho. Claro, porque más sabe. Pero yo le digo, bueno, si va a operar y puede tener 300 cirugías de corazón abierto, pero tenga cuidado que en la clínica haya la posibilidad que si hay un corte de luz, hay una planta eléctrica de emergencia. Cuidado, a mitad de cirugía pues, se va la luz y se queda el paciente. Que haya un fibrilador, porque un paciente puede tener una reacción por un shock anafiláctico por causas diversas. Y entonces es necesario reanimarlo. ¿Qué pasa si no tiene? Que está ahí, esto es como los extintores que están ahí pero que no tienen nada, no tienen carga. Y nos consume el incendio. Pasa lo mismo con un fibrilador en un quirófano. Tiene que preocuparse porque, ¿verdad?, está en condiciones de ser útil. Si es así, el médico actúa dentro del límite del riesgo permitido. Surge otro componente y a veces van entrelazándose la teoría del riesgo permitido también con la teoría de los roles. Esa es una construcción muy jacobsiana, pero formidable, del profesor Gunther Jacob, que pero a mí encuentra la manera de ser conectada con la teoría del riesgo permitido. Ya voy a decir por qué. La teoría o el principio de confianza. Cuando cualquiera de nosotros lleva el vehículo a que sea arreglado, mantenido, reparado, se parte de la idea de que hay la confianza con el mecánico y con el taller mecánico. Que le cambie el aceite, que le cambie la zapatilla, los frenos. ¿Qué pasa si no lo hace? Y le limpia las zapatillas, se las maquilla y ya está listo. Y se produce un siniestro muy grave. ¿En razón de qué? Vulneró la confianza que existía en la relación cliente-mecánico. Entonces, debemos presumir razonablemente por el principio de confianza, igual que cuando estamos con un semáforo, estamos en verde, y el semáforo del otro lado está en rojo. Debemos creer razonablemente que no se va a atrever a pasar, ¿verdad?, el que está en rojo, cualquiera que fuese la emergencia. Si no, sería un caos, no podríamos ni conducir, no iríamos a ningún lado. El otro componente que me parece que también es muy, pero muy importante, es la teoría de los roles. Y aquí hay una expresión que yo utilizo, porque yo sigo litigando, y dice el profesor Jacob, no todo es responsabilidad de todos. No todo es responsabilidad de todos. Yo le agrego algo, cada quien responde por lo que hace o por lo que deja de hacer. En esto hay que tener cuidado. No hay que confundir la responsabilidad penal objetiva, que sería la responsabilidad por la producción del simple resultado. No, la mejor intervención quirúrgica, pero se murió. Es que si no lo interviene no se muere. No, señor. Si actuó dentro del riesgo permitido y además, de acuerdo con la teoría de los roles, actuó con el conocimiento que le daba su estudio, su experiencia, su trajinar
tuvo el cuidado debido y no se apartó de su rol, ¿qué pasaría si por un descuido la jefe enfermera no se da cuenta que dice que le ponga 1 gramo y le aplica 10 gramos, porque no leyó bien o entendió mal, no vio el cero, no vio la coma? No tiene por qué responder el cirujano. O en un tema de la aplicación de una anestesia. Hoy hay especialistas y le aplican la anestesia por el peso del cuerpo, el volumen, la edad, etc. El jefe de cirugía debe confiar en que la actuación del anestesista es una actuación que responde al estándar de conocimiento del anestesista. ¿O qué pasa después en el postoperatorio? Salió muy bien y le dice, oiga, no durante 1 mes no consuma alcohol, después de 1 mes puede hacer cualquier festejo suave. Pues sucede que a la semana se siente bien y va, pues, ingiere alcohol 3 días continuos y se muere infartado. ¿Qué culpa tiene el médico, el intensivista, el anestesista, los enfermeros? Ninguna. Porque allí surge el cuarto componente, que sería la actuación de la víctima a propio riesgo. Aquí en Alemania se discute mucho la llamada autopuesta en peligro y también la heteropuesta en peligro. Yo recuerdo porque uno de los juristas españoles, muy querido profesor, ojo que por la edad, por la sabiduría y conocimiento del profesor Roxin, ha dejado una siembra en España formidable. Mi amigo también Francisco Muñoz Conde fue alumno del profesor Claudio Roxin. El profesor, un antiguo profesor también español, Polaino Navarrete, yo creo que es de los juristas españoles el que ha tenido el mayor ranking en Alemania. Él estuvo primero como alumno de Maurach y de Heinz Sipp. Después el profesor Polaino regresó a una estancia y estuvo en Max Planck con Jeschek. Jeschek estaba en el Max Planck cuando Raúl Zaffaroni estudió en el Max Planck. Y después el profesor Polaino Navarrete, por eso dije, yo creo que él tiene el mayor ranking, tratando con profesores alemanes, tuvo la posibilidad de hacer una estancia con el profesor Claudio Roxin. Yo creo que ningún jurista español ha tenido esas estancias académicas. Y el profesor Polaino Navarrete debe estar arriba de los, no sé, 85 años probablemente. Su hijo Miguel Polaino Orcio, le digo con todo cariño, Miguelito es muy joven. Él fue alumno del profesor Gunther Jacob, muy jacobsiano. Entonces, ha dejado una siembra el profesor Roxin formidable, como entre otros el profesor Diego Luzón Peña también. Y en algunos momentos he leído algunas expresiones, publicaciones del profesor Diego Luzón Peña en el ámbito de lo siguiente. En Alemania, no sé en qué otros lugares, se les ocurre la posibilidad de que alguien conduce un vehículo a alta velocidad y alguien decide, pues, hacer maniobras poniendo una tabla o patinetas encima del vehículo, sin ningún soporte, ningún seguro.